Pero el Partido Nuevo Progresista piensa que ¿a quién le va a importar que se inutilice de aquí a 15 o 20 años el aeropuerto de Isla Verde o el de Aguadilla o el de Ponce? Tomando como pie forzado las últimas palabras de la portavoz del Partido Independentista puertorriqueño, el mejor consejo que yo puedo dar en este momento es perseverar. Mano, aquí vas a ver las dos caras de la moneda. La primera senadora, María, te tira la verdad cruda en la cara, la realidad que tú y yo vivimos todos los días en la calle. Y después entra la segunda, Roxana, la bruja mayor, la del circo, a tratar de tapar el sol con un dedo vendiéndote números falsos y bulto. Mira esta película para que entiendas la trampa. Zumba. Y quiero presentar un resumen muy breve de la larga lista de informes negativos que han recibido las medidas propuestas por la delegación del Partido Independentista puertorriqueño, porque hay mucha gente que con un volumen de voz muy alta y con un estilo muy estridente hablan de que desde la oposición no se hacen aportaciones, que no se hacen propuestas. Mire lo que ocurre cuando las propuestas vienen desde la oposición política al Partido Nuevo Progresista. Estamos hablando de la posibilidad de una sequía y de la insuficiencia del recurso agua. Pero cuando el Partido Independentista propone que se cree la reserva hídrica del acuífero del sur, el acuífero del sur es uno de los abastos de agua más delicados en el país, al extremo de que en municipios como Salinas se llegó a prohibir cualquier nueva conexión porque no había manera de suplir el agua suficiente. En cualquier gobierno racional, gente con dos dedos de frente, uno diría, vamos a proteger ese recurso hídrico. Comisión no recomienda aprobación de la medida. Es la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales. Informe negativo para el proyecto del Partido Independentista 841. Escuchamos a mucha gente aquí hablar de la familia, de lo importante que es proteger la estructura familiar, nuestra niñez. Resolución del Senado 174 de la delegación del Partido Independentista para documentar la falta de accesibilidad, asequibilidad y suficiencia de salas de parto y unidades materno-infantiles en cada distrito senatorial en Puerto Rico y la viabilidad de revisar legislación y reglamentación para hacer más accesibles servicios como los de dula y enfermeras parteras y procurar que los planes lo cubran. La delegación del partido que promueve la familia, la referencia del partido que promueve la familia, informe negativo. Proyecto del Senado 734 para enmendar la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico de tal manera que se documente de manera específica los gastos de tecnología que en los últimos 8 años se han triplicado, llegan a casi $800 millones al año. Y aquellos que se tomaron la molestia de ver el presupuesto habrán podido apreciar de que es prácticamente imposible distinguir en qué se gasta todo ese dinero. 800 millones al año. Y te lo acaban de confirmar ahí mismo en el micrófono. ¿Y dónde diablos está esa tecnología? Porque tú entras a sacar una licencia y el sistema está caído. La página del gobierno no sirve. Se roban el dinero en la cara tuya, en contratos para los panas. Y nadie sabe, nadie supo. Esa es la verdad que no quieren que tú escuches allá afuera. Proyecto del Senado 734 del Partido Independentista. Informe negativo de la Comisión de Hacienda del 10 de abril del año 2026. Resolución conjunta del Senado 111 para establecer la política pública sobre los servicios relacionados educativos de tal manera que el Departamento de Educación no siga a su arbitrio violentando las estipulaciones del caso de Rosalía Márquez, algo con lo que tenemos que lidiar semestre tras semestre. ¿Qué es lo que dice el Partido Nuevo Progresista sobre esa propuesta del PIB? Informe negativo de la Comisión de Educación, Arte y Cultura. Uno de los temas más delicados en cuanto al efecto del cambio climático es la vulnerabilidad de nuestros aeropuertos. 3 aeropuertos en zona costanera afectados ya por el aumento del nivel del mar. Pero el Partido Nuevo Progresista piensa que ¿a quién le va a importar que se inutilice de aquí a 15 o 20 años el aeropuerto de Isla Verde o el de Aguadilla o el de Ponce? Informe negativo de la delegación de recursos, de la Comisión de Recursos Naturales del Senado. Ese es el resultado de gente que bajo la premisa de barrismo son incapaces de manejar la diversidad aún en asuntos que no son estrictamente ideológicos. Esa es la incapacidad del Partido Nuevo Progresista en el Senado de Puerto Rico. Mano,
Tú acabas de escuchar a María soltar la bomba, dejando el esqueleto del gobierno al descubierto con los números reales. Pero el sistema viejo no se queda dado. Cuando los acorralan con la verdad cruda, mandan a la primera línea de defensa a tratar de tapar el cielo con las manos. Ahí es que hace su entrada Roxana, la bruja mayor, a tratar de cambiarte el tema y marearte. Presta atención a cómo brinca de los 800 millones votados a tratar de venderte un trofeo por radicar papeles vacíos. Acomódate que ahora empieza el circo. Zumba. Cualquier senador aquí tiene la responsabilidad de presentar medidas legislativas. Más allá del diario vivir de fiscalizar al Poder Ejecutivo, tiene la responsabilidad inherente como funcionario electo de erradicar medidas. Senadores por acumulación al día de hoy en 18 meses de trabajo. Tomás Rivera Schatz, 417 medidas. Roxana Soto Aguilú, 400 medidas. Gregorio Matías, 159 medidas. Ángel Toledo, 142 medidas. Ada Álvarez Conde, 221 medidas. Javier Hernández, 108 medidas. Josian Santiago, 100 medidas. Luis Dalmau, 96 medidas. Joan Rodríguez Bebe, 84 medidas. Eliezer Molina, 38 medidas. Mírala ahí. Ahí empezó el fuego, llegó el bulto, se para Roxana a leer una lista de 400 medidas como si estuviera ganando las Olimpiadas. ¿Tú sabes qué son esas 400 medidas? Goma de mascar, pura basura legislativa, resoluciones para felicitar a un primo o ponerle un nombre de cemento a una acera. Tratan de humillar al que radicó 38 para devaluar el trabajo real. Porque el sistema de ellos se basa en pesar el papel, no en los resultados. Tus 400 papeles no me pagan la luz a fin de mes. Sigue. ¿Qué quiero decir con esto? Tomando como pie forzado las últimas palabras de la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño. El mejor consejo que yo puedo dar en este momento es perseverar. Porque uno propone medidas legislativas, pero se tiene que someter al crisol y al análisis del cuerpo y de los miembros de todas las comisiones para aprobar o desaprobar. No me parece que los informes negativos vengan porque son de la autoría del Partido Independentista Puertorriqueño, porque yo he recibido de mis 400 medidas muchos informes negativos. Pero sin embargo no utilizo mi turno de cierre para quejarme por eso, porque yo soy una mujer perseverante. Porque a mí cuando el pueblo me eligió para propuestar. Y yo antes de que cierre el cuatrenio voy a terminar con más de 800 medidas legislativas radicadas. No importa que bajen los informes negativos, porque cada medida que yo escribo, la escribo para la gente, que fue quien nos dio el voto para estar aquí. Para la gente que le dio el voto, yo quiero saber de qué maldita gente está hablando esta señora. ¿De qué gente tú hablas, Roxana? ¿De quién tú estás hablando? ¿Será de la gente de allá? ¿De la gente de allá arriba? ¿De los panas del partido que se están tragando los 800 millones en contratos? Porque de la gente de acá abajo te garantizo que no es. Del 787 que madruga, del que se le explota la goma en los cráteres que tú dices que asfaltaste, del que se queda sin luz 3 veces a la semana. De esos tú no estás hablando. Esas 400 medidas de cartón tuyas no le han puesto un plato de comida en la mesa a nadie en mi barrio. Tú escribes para justificarle el cheque a tu claque, a los tuyos, a los que te financian el circo. No te atrevas a usar el nombre del pueblo de acá abajo para tapar tu bulto legislativo. Dale play que esto es una burla en la cara. Cuando se habla de que en efecto no se está trabajando con Luma, es gracias a esta administración del Partido Nuevo Progresista que se ha pleiteado tanto a nivel estatal como a nivel federal para que la controversia de la cancelación del contrato de Luma se atienda ante los tribunales estatales de Puerto Rico. Y esa es la razón por la cual el Tribunal de Boston revirtió que en efecto los tribunales de Puerto Rico son los que tienen la jurisdicción para atender la controversia de la cancelación del contrato de Luma. Y el pleito se está trabajando y eso es gracias a la administración del Partido Nuevo Progresista. No escuché a nadie de la oposición decir
una queja por los 554 millones de dólares que se le dieron en alivios contributivos a todos los puertorriqueños, indistintamente de creencias religiosas, indistintamente de partido político. No escucho a nadie de la minoría decir que con este presupuesto que se aprobó hay 20 millones de dólares para el programa de ama de llaves que incluyen 3,000 nuevas amas de llaves para ser distribuidas en los 78 municipios de Puerto Rico. No escucho a nadie de la minoría decir que los 200 millones de dólares que se dieron para el presupuesto de asfaltar las carreteras es para las carreteras de los municipios azules, los que son rojos, los que están indecisos, pero es por donde transita nuestra gente. Para ese circo, 200 millones para asfaltar carreteras. ¿Por dónde diablos tú guías, Roxana? Porque los cráteres que me desbaratan el tren delantero todos los días dicen otra cosa. Le tiran números millonarios a las gradas para que la gente aplauda como foca, pero esa brea nunca llega a tu barrio. Esa es la burla, maquillar el desastre con millones de embuste. Dale al play que esto ya da asco. Eso tampoco lo escucho. Tampoco escucho cómo se asignaron fondos para el programa Medicaid para fortalecer el sistema electrónico de todos los pacientes, particularmente del más de 1.2 millones de puertorriqueños que tienen la tarjeta vital. Eso yo no lo escucho tampoco. Por eso es que es importante perseverar. Es tan fácil desde el Senado criticar al Poder Ejecutivo, pero ninguno de nosotros formamos parte de la rama ejecutiva. Nosotros somos la rama legislativa. ¿Para qué estamos nosotros? Para ser intercesores para las necesidades del pueblo, para tener la valentía y la perseverancia de todos los días seguir escribiendo medidas legislativas a favor del pueblo, para someternos al debate de altura y sustancia, que es lo que espera el pueblo. Porque sobre todas las cosas, cuando se dicen aquí para la delegación del PNP que somos estadistas de cartón, quiero decir que fueron palabras muy erradas y muy hirientes, porque cuando se proclamó la Constitución de los Estados Unidos, los 2/3 de personas que se consideraban para los censos no fueron hasta las enmiendas posteriores de la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos que se les reconoció el derecho de voto a los negros, que posterior se les reconoció el derecho de voto a las mujeres, que siempre ayudaron a levantar la nación, no importa su origen migratorio. Y sobre todas las cosas, qué triste fue en el día de ayer que se estaba celebrando en la Cámara Hermana los 250 años de fundación de la nación para todos nosotros que somos ciudadanos americanos. No importa que el Partido Popular no crea en el voto presidencial y ni tan siquiera estuvieron allí dando presencia como corresponde, como delegación en la Cámara de Representantes. Eso sí es una vergüenza cuando uno es un funcionario electo y eso sí es una vergüenza cuando cuando uno es renuente a reconocer el privilegio de ser ciudadano americano. Apaga eso ya, cuando los pillan, cuando María les tira las verdades y no tienen cómo defender su ineficiencia. Viene la bruja mayor y saca la bandera y el libro de historia para meterte miedo, gritos teatrales para desviar la atención. Cierra ese video ya, que ahora vamos a hablar tú y yo. Es una falta de respeto institucionalizada. Tienes a María que se para y te dice la verdad en la cara, te suelta el número real, te dice que hay 800 millones de dólares botados en tecnología, 800 millones, mano, una cantidad de dinero que tú y yo no vamos a ver junta ni volviendo a nacer 3 veces, y te admiten que nadie sabe en qué demonios se gastó, que es imposible rastrear ese dinero y no pasa nada, nadie va preso, nadie renuncia, simplemente se evapora en las cuentas de banco de los mismos cuates de siempre. Mientras tanto tú tienes que pedir permiso en el trabajo para ir a hacer una fila de 5 horas a una agencia del gobierno y cuando llegas a la ventanilla te dicen, joven, el sistema se cayó. ¿Qué sistema se cayó si acaban de botar 800 millones en tecnología? Esa es la indignación que te tiene que hervir la sangre porque te están robando el sudor de la frente en tu propia cara. Y entonces, para colmo de males, entra Roxana, la bruja mayor, la que representa el sistema viejo, el sistema rojo y azul que nos tiene esbaratados, y en vez de contestar dónde están los 800 millones,
En vez de explicar por qué llevamos 10 años de estancamiento bajo una junta que ellos mismos provocaron, ¿qué hace? Saca una lista de asistencia, se pone a leer cuántos papeles imprimió cada senador. Yo hice 400 medidas, aquel hizo 300, el otro hizo 38. Mano, ¿desde cuándo el éxito de un país se mide por las resmas de papel que gastan en el Capitolio? Te quieren vender la mentira de que radicar más resoluciones es igual a ser más productivo. Pero el 787 no es bruto. La calle sabe leer entre líneas. Nosotros sabemos que el 90% de esas 400 medidas son pura grasa, puro relleno, resoluciones para declarar el Día Nacional de la Empanadilla, proyectos para ponerle el nombre de un político muerto a un puente que se está cayendo en cantos, medidas de embuste que no te bajan la factura de la luz, que no te bajan el costo de la compra en el supermercado, que no te tapan el boquete en la carretera de tu casa. Y hablando de carreteras, tienen el descaro brutal de gritar por un micrófono que hay $200 millones para asfalto. 200 millones. ¿Para asfaltar dónde, Roxana? ¿En qué país alterno viven esta gente? Porque en la ruta que yo cojo todos los días, en la ruta por la que transita el trabajador real, lo que hay son cráteres que te explotan las gomas, que te obligan a gastar tus ahorros en un tren delantero nuevo. Pero ellos viven en una burbuja, en una película donde los millones corren en sus informes, pero nunca aterrizan en tu marquesina. Creen que con pararse a gritar y hacer un show de indignación te van a borrar la memoria. Creen que te van a asustar sacándote la tarjeta de los derechos constitucionales y de los años de la nación. Esa es la vieja confiable de ellos. Cuando no pueden defender los números en rojo, cuando no pueden defender la quiebra, cuando no pueden explicar dónde está la plata, empiezan a gritar sobre los votos de hace 100 años, tratando de desviar la conversación, tratando de apelar al miedo de las personas mayores que están viendo por televisión, pero se les acabó el tiempo, se les acabó el truco. Porque esta plataforma no es para aplaudirle a los políticos, esta plataforma es para desmantelarles la trampa palabra por palabra, para que cuando tú veas ese video en las redes, no te quedes con la versión bonita de ellos, sino que veas la verdad cruda que hay detrás de las cortinas. Estamos hartos de la mediocridad legislativa, hartos de que compitan por quién somete más bulto, en vez de competir por quién resuelve el problema del agua que se va a cada rato, en vez de competir por quién arregla el sistema de salud que tiene a nuestros viejos esperando 8 horas en una sala de emergencias. Esa es la productividad que yo quiero ver, no una lista de papeles inútiles. La próxima vez que vengan a sacar pecho con sus números, acuérdate de los 800 millones desaparecidos, acuérdate de los 200 millones de asfalto invisible. El teatro se les está cayendo y nosotros estamos aquí para quitarles las butacas. 787, despierta, que la matemática de ellos nunca cuadra a tu favor. Desde el búnker de los reales, donde no le pasamos la mano a nadie. Nivel 10 de 10, oro puro.